Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. En este día vamos a continuar admirando la bondad y la misericordia de nuestro Señor Jesús en uno más de sus milagros. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 7, el versículo 11 al 12 nos dice así: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Esto sucedió después que nuestro Señor Jesús sanó al siervo del centurión, que es un mensaje que ya hemos compartido. Entonces dice que aconteció que nuestro Señor Jesús estaba entrando por esta ciudad llamada Naín. Mientras nuestro Señor Jesús entraba por las puertas de esa ciudad, dice que se dio cuenta de que estaban sacando a un difunto y lo estaban llevando ya para ser sepultado. Entonces, primero, sabemos que la actitud de nuestro Señor Jesús no era una actitud cualquiera, sino que era guiado directamente de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso. Vemos que cuando se bautizó nuestro Señor Jesús, inmediatamente recibió el Espíritu Santo. Luego dice que el Espíritu Santo lo guió al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. Y ese mismo Espíritu en la vida de nuestro Señor Jesús es el que lo guiaba a los lugares en donde Él iba y en cada uno de las cosas que Él hacía, sea en sus enseñanzas o sea en sus milagros. Había un mensaje muy especial para la vida de cada uno que escuchaba en ese tiempo y que escucha ahora. Así es que nuestro Señor Jesús no aparecía de casualidad en los lugares en los que Él se encontraba para hacer milagros, sino que era guiado por el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre. Entonces nuestro Señor Jesús entraba por esta ciudad llamada Naín. Y lo primero que mira nuestro Señor Jesús es que se están llevando un féretro en donde hay un difunto y ya lo están llevando para sepultar. Sabemos que detrás de estos féretros solo van personas lamentando a la persona que ha muerto. Entonces dice que este muerto no era un muerto cualquiera, sino que era el hijo de una viuda y era el hijo único. Entonces esta mujer era viuda, no tenía esposo y no tenía más hijos que solo este, que se había muerto y ya lo estaban llevando para sepultar. Y ya podemos imaginarnos, en especial las personas que son padres, o sea, el hombre que es padre y la mujer que es madre, y en especial las mujeres, que son los que sienten más el dolor, de igual manera para tener a sus hijos, y también cuando los pierden, o sea, cuando se mueren. Entonces, esta mujer no podía decir, no, pues mis demás hijos me van a consolar, porque no tenía más hijos. Era su hijo único. Y aunque la Biblia no dice qué edad tenía esta viuda, pero aunque fuera joven, no podría decir, esta misma noche me uno a mi esposo, concibo y luego voy a dar a luz y tendré otro hijo. Y aunque hubiera sido de esa manera, siempre hubiera sido grande el dolor para esta mujer, porque su hijo se había muerto. Entonces, para empeorar las cosas, era una mujer viuda. Y el hijo único. La pobre viuda se estaba quedando sola y sin compañía alguna. Nuestro Señor Jesús lo entendía a la perfección. Lucas 7, del 13 al 17 dice así:
Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. El punto clave en este día: Jesús se compadeció. Jesús tuvo misericordia de esta mujer, porque esta mujer lamentaba a su único hijo que se había muerto, siendo ella viuda. Nuestro Señor Jesús también sintió ese dolor en su corazón. También sintió esa tristeza en su corazón. Se conmovió y le dijo a la mujer, no llores. Pero sabemos que mayormente las personas que han perdido a un ser querido en este tiempo entienden mejor de que alguien te diga, siento mucho que has perdido a tu ser querido. No es consuelo suficiente. No es todo lo que necesita esa persona que está lamentando. Entonces quizá cuando nuestro Señor Jesús le dijo, no llores, la mujer pudo haber dicho, ¿y cómo no voy a llorar si mi único hijo, siendo yo viuda, se ha muerto? Y tú vienes y me dices, no llores. Pero nuestro Señor Jesús no lo dijo solo para que la mujer quizá dijera, pues, si tiene razón, no voy a llorar, sino que nuestro Señor Jesús se lo dijo, porque quería hacer algo más por ella. Entonces nuestro Señor Jesús se conmovió y le dijo, no llores. Se compadeció, tuvo misericordia y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo al joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Entonces le dice nuestro Señor Jesús a la mujer, no llores. Pero mientras nuestro Señor Jesús hablaba, también actuaba. Tocó el féretro, la caja en donde estaba el muerto. Los que lo estaban llevando se detuvieron. Y cuando se detuvieron, nuestro Señor Jesús llamó al que estaba muerto. Le dijo, a ti te digo, igual como le dijo a la niña que resucitó antes, a la hija del jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo. De igual manera le dijo a este niño, o a este joven, le dijo, a ti te digo, levántate. Al instante el niño escuchó la voz de nuestro Señor Jesús, porque la voz de nuestro Señor Jesús hasta los muertos lo escuchan y vuelven a vivir, como lo será en el día final para todos los que quieramos escuchar su voz en este tiempo. Entonces, esta persona muerta escuchó la voz de nuestro Señor Jesús y se levantó. Y luego dice, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama por todo Judea y por toda la región de alrededor. Nuestro Señor Jesús tuvo misericordia de esta viuda que lamentaba a su hijo único. Tocó el féretro, le habló al que estaba muerto, el muerto escuchó su voz, se levantó y así volvió a vivir. La multitud que rodeaba a nuestro Señor Jesús, al verlo se maravillaron. Y todos los que escuchaban este caso y los demás se maravillaban del poder de nuestro Señor Jesús. Y al maravillarse del poder de nuestro Señor Jesús, glorificaban a nuestro Padre Dios el Todopoderoso. Así es que, si tú y yo nos maravillamos por el poder de nuestro Señor Jesús, que no lo es solo en ese tiempo, sino que ahora también, glorifiquemos a nuestro Padre el Todopoderoso. Pero quizá nosotros digamos, wow, en ese tiempo que caminaba nuestro Señor Jesús, podíamos ver el poder de Dios en esta tierra. Grande era la bondad y la misericordia de nuestro Señor Jesús. Pues en este día vamos a ver cómo el poder de Dios y la misericordia de Dios no era solo cuando caminó nuestro Señor Jesús en este tiempo, en esta tierra, en ese tiempo, sino que fue antes. Sino que fue desde antes. Vamos a ver qué nos dice en Primera de Reyes,
el capítulo 17 del versículo 17 hasta el 24 nos dice así: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento, o sea, murió. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo contigo, varón de Dios, que has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Esto sucedió en tiempos de Elías, el tiempo en que Dios cerró los cielos para que no lloviera y la tierra no produciera. Llegó el momento en que Elías llegó a la casa de una viuda. Y cuando llegó a la casa de esa viuda, ahí la viuda pudo contemplar la misericordia de Dios cuando Dios lo sustentaba con un solo puñado de harina y con un poco de aceite que tenía. De ese puñado de harina y ese poco de aceite que tenía, comían ella, Elías y su hijo único, porque también era viuda. Entonces dice que en los tiempos que estaba Elías ahí, tristemente murió el hijo de la viuda. Y la viuda le dice al profeta Elías: ¿qué pasa contigo, varón de Dios? ¿Has venido aquí para recordarme mis pecados y para recibir el castigo que yo merezco? ¿Para eso has venido? Entonces dice que Elías tomó al niño de los brazos de su madre y la llevó a su aposento. No llevó a nadie más con él que solo al niño que ya había muerto. Dice: y clamó a Jehová. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Entonces, cuando Elías escuchó las palabras de la viuda, tomó al niño en sus brazos, lo llevó a su aposento, oró a Dios, a Jehová, el Todopoderoso. Y Jehová escuchó su oración y le devolvió la vida al niño. Así Elías, por el Espíritu de Dios, así como nuestro Señor Jesús cuando caminaba en esta tierra, hizo este milagro, que la vida del niño volviera a él, y así el niño que ya había muerto fue resucitado, volvió a vivir. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Entonces se murió el hijo de esta viuda, y también era hijo único. La viuda le dice a Elías, con lágrimas en sus ojos, porque nadie ve a su único hijo morir y se está riendo, sino que con lágrimas en sus ojos: varón de Dios, hombre de Dios, el Señor te ha enviado a mi casa para recordarme mis pecados y darme el castigo que merezco. Elías tomó al niño de los brazos de esta mujer y lo llevó a su aposento, el lugar en donde Elías descansaba. Y allí oró a Jehová y le rogó que le devolviera la vida del niño. Y así Jehová lo escuchó y le devolvió la vida del niño. Se lo entregó a la mujer, a la viuda, y la viuda quedó maravillada y alabó a Dios diciendo: en verdad conozco que este hombre, este profeta, es varón de Dios, y que toda la palabra que hay en su boca es verdadera y viene de parte de Dios. En este día, queridos amigos que me han escuchado, podemos ver que cuando nuestro Señor Jesús caminó en esta tierra, grande fue su bondad, grande fue su misericordia, para dar a conocer el carácter de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso.
Pero no fue solo en ese tiempo, sino que antes ya había sido. Y lo vemos en este caso de Elías con la viuda. También murió su hijo, también la viuda lamentaba a su hijo, y también Elías, por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, resucitó al hijo de la viuda. Y el hijo de la viuda volvió a vivir. Entonces, el mensaje para nosotros en este día es, querido amigo, amiga que estás escuchando, que si el poder de Dios, la misericordia de Dios y la bondad de Dios fue en los tiempos de nuestro Señor Jesús y fue antes de nuestro Señor Jesús, como lo vemos en el caso de Elías y la viuda y su hijo único, podemos decir que si fue así, hoy lo es todavía. Dios está atento a nuestras oraciones. Que en este día estos milagros de Dios pueda aumentar nuestra fe y podamos confiar más en Él. Esperamos en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes que me ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.